días a todos. Gracias por su asistencia, por su presencia. Compañeros docentes, compañeros alumnos, invitados. Gracias por asistir a esta conferencia, a este evento que definitivamente pues, nos traerá algo de luz sobre la trayectoria y la historia de nuestra alma mater, nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Maestro Modesto, sea usted muy cordialmente bienvenido. Gracias por su participación, gracias por su disposición a brindar esta plática. Quiero comentarles que el Instituto Politécnico Nacional requiere de una investigación histórica que fomente la fortaleza, la identidad y el sentido de pertenencia de sus integrantes, donde se generen en sus nuevos miembros el orgullo, el compromiso para fortalecer una imagen. Esta labor decayó en el maestro decano, quien debe promover y realizar estudios históricos que contribuyan a difundir el pensamiento, la filosofía y los objetivos del instituto. Esta empresa, por supuesto, sería posible solo con la realización de un trabajo multidisciplinario que realizan todos los maestros decanos y profesionistas de la historia, quienes coordinan proyectos de investigación de carácter histórico y, por supuesto, para mejorar estas actividades y la observación en su aplicación, se estableció una comisión que es la Comisión de Investigación Histórica, que es un órgano colegiado normado por el reglamento del decanato. Las funciones sustanciales de esta comisión es la investigación histórica y se resume también en elaborar análisis, estudios y emitir dictámenes técnicos sobre los proyectos en este sentido de la investigación histórica. Por supuesto, para que esto esté en armonía con los objetivos del decanato, que son investigar, estudiar, analizar y difundir la historia del Instituto Politécnico Nacional, con el propósito de difundir el pensamiento, la filosofía, tradiciones, valores y objetivos de la institución para consolidar una identidad politécnica que genere orgullo y compromiso en su comunidad, rescatar, integrar y conservar su patrimonio histórico y cultural, así como dar continuidad a las labores del instituto al coordinar la participación de los decanos en la elección de autoridades y ser factor de estabilidad institucional. Definitivamente la plática que nos presentará en esta ocasión el maestro Modesto, presidente del decanato y decano de nuestra escuela, la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pues nos llevará precisamente sobre todos estos trabajos de investigación que se han realizado. Gracias, maestro Modesto. Bueno, me gustaría también compartir con ustedes pues un poco de la trayectoria del maestro Modesto. Él es, como lo dije, el presidente del decanato del instituto y maestro decano de esta escuela. Como presidente del decanato fue a partir del 1 de enero del 2016 a la fecha. Él, como formación académica, tiene maestría en ciencias, en física, por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMBESTAF. Por parte de licenciatura es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Como experiencia profesional fue docente de esta escuela desde 1968 al 2017 y maestro decano de la escuela a partir del 30 de noviembre de 1998. Otras actividades realizadas por el maestro Modesto pues son investigador fundador del grupo de física del estado sólido de esta escuela, investigador fundador del grupo de metrología de la SFEM, cofundador del Centro Nacional de Metrología de Querétaro, participó en la interconexión de la central nuclear de Laguna Verde,
participó en la aprobación del año sabático para el Instituto Politécnico Nacional y por supuesto sus labores de investigación lo llevó a publicar varios artículos científicos en revistas especializadas y presentaciones también en congresos de carácter tanto nacional como internacional, además de coautoría en 3 libros del Instituto Politécnico Nacional. Es un honor para mí, para la escuela, tenerlo aquí y que nos presente, creo que muy buena parte sustancial del trabajo que ha estado haciendo, por supuesto con todo su equipo, sobre la investigación histórica del instituto. Bienvenido, maestro Modesto, bienvenidos todos a esta plática. Gracias. Le cedo la voz. Buenos días. Le cedo la voz. A todas y a todos, según se acostumbran estos tiempos. Me da mucho gusto dar esta conferencia, que sería la primera vez que me invitan a dar una conferencia de orden histórico global, porque he dado conferencias de historia de Estado sólido y de otras ramas de nuestra actividad. Y recientemente algo muy importante que tiene que ver con lo que la escuela ha dado al país, no al Politécnico, al país. Dio lugar a que se fundara prácticamente aquí también la computación, y me di cuenta de que se había olvidado de ese hecho, y en el 60 aniversario del Centro Nacional de Cálculo pedí una participación con el objeto de dar a conocer quién era Harold B. McIntosh, que a juicio mío y de muchos de ustedes es el fundador de la computación en el Politécnico. Pues como ya lo explicó el maestro, soy responsable de integrar el archivo histórico del Politécnico, de estudiar la historia. Es la única institución politécnica que por ley es mandatada para estudiar la historia, no hay otra institución. Entonces estamos obligados a poner todo el esfuerzo para conocer la historia del Politécnico, ¿no?, a lo más profundo y serio posible. Entonces, cuando me nombran, me designan presidente del decanato y asumo esa responsabilidad, había varias cuestiones no dilucidadas, oscuras o huecas. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los fundadores del Politécnico? Había información de varios como fundadores, 6, a veces 9, variaba el número, pero solamente había 2 personajes que eran considerados siempre en una lista, cualquiera que fuese: Lázaro Cárdenas, por supuesto, y Batis. Ellos 2 reconocidos desde el principio como fundadores, pero nadie más. Entonces, fundado el instituto, ¿quién o quiénes le fijaron los objetivos que tiene y de los que estamos orgullosos? Y sobre todo, ¿cuáles eran esos objetivos? Pero sobre un documento, ¿no?, que lo indicara un documento, no que lo dijera fulano, sutano o mengano, aunque fueran muy importantes o que hubiesen sido muy importantes en el pasado. Entonces, esas cuestiones más los planes y programas, etcétera, de dónde vinieron y por qué cambió con el tiempo, de qué manera, con qué propósito. Todos esos huecos hemos tratado de llenarlos y hemos avanzado en algunos puntos. De eso quiero platicar con ustedes, porque se habla, por ejemplo, de la identidad politécnica. Identidad politécnica quiere decir las características que tiene el Politécnico en comparación con instituciones semejantes, o sea, universidades o institutos tecnológicos. ¿Qué es lo que le caracteriza, que lo hace diferente? Entonces, en parte vamos a tocar esos puntos. Por ejemplo, ¿cómo surge? Entonces, por favor, comenzamos. El que está manejando Santo Tomás, la historia. Si ustedes observan,
los que ahora han ido a Santo Tomás, es totalmente distinto. Aquí se ven construcciones de aulas, y es que ahí estuvieron varias de las escuelas antiguas del Politécnico. La SICI, por ejemplo, es esta que está aquí. Lo que es el estacionamiento actual, ahí estuvo la SICI. Y en fin, otras escuelas. Adelante. Entonces, para que vean, cuando he dado esta conferencia en algún otro lugar, aquí quizás no sea tan necesario, pero para comparar cómo estaban los países avanzados y cómo estaba México en los años 15, digamos, del siglo pasado, cuando triunfa la Revolución, 16, 17, cuando se aprueba la Constitución, cómo estaba nuestro país en materia de educación técnica, o educación de tipo superior. Estaba muy mal. Entonces, adelante. El pueblo de México tenía estas dos tareas: acabar con el antiguo régimen basado en mano de obra barata y extensa, el latifundismo, y entrar a lo moderno, que es la industria. Pero ¿cómo hacerlo? Si no hay más camino más que la gente preparada. Entonces tenían que preparar a la gente para tal tarea. Adelante. Entonces, de las primeras acciones que se hicieron fue crear la SEP. Ahí están los datos. Se crea la SEP para organizar precisamente el sistema de enseñanza del país, impulsarla, porque según datos que tenemos, en 1910, por ejemplo, había 2.000 total, 2.000 estudiantes de nivel superior inscritos en la Universidad Nacional y en otras universidades del interior del país. 2.000 en 1910, pero por supuesto que eran carreras de medicina, abogacía, etcétera, arquitectura, nada técnico. Adelante. Entonces, triunfa la revolución y entonces aparece otro aspecto de la lucha de las ideas. Entonces, aquí se plantea por la primera vez en 1924 que hay que reformar el sistema educativo del país. ¿Para qué? Entre otras cosas, para impulsar la educación técnica, por las razones que aquí se exponen. Adelante. Adelante, por favor. Es un profesor que era una notabilidad, un personaje muy importante del Politécnico, muy inteligente. Cuando cursó su carrera en el colegio militar, brincó, pidió que le hicieran examen para no perder el tiempo, empleando medio semestre, un año, para pasar al siguiente nivel. Se brincó niveles. Y cuando termina su carrera, recibe honores especiales. Uno de ellos consistió en que el presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, fue personalmente y le puso la espada en el hombro. Es un honor que muy pocos habían recibido. Entonces, miren lo que expresa. Tiene una idea clara de cuál debe ser la relación entre la industria y el sistema de enseñanza técnica. Está demandando, de hecho están demandando que se cree esa estructura de educación para que impulse la industrialización de nuestro país. Adelante. Adelante, por favor. Ávila. No sé, ahí está. Enrique Erro. Estoy poniendo ejemplos nada más. El debate fue mucho más amplio. Y entonces Enrique Erro formula esta definición de enseñanza técnica. Si se dan cuenta, es totalmente vigente esta concepción, pero además
agrega algo. Adelante. No, nos faltó. Dice Erro, en la relación entre industria y academia, en el sentido de la enseñanza técnica, es tal que la economía cambia. Es como, dice, como la vestimenta de una persona. Si uno tiene 10 años, un niño, entonces dentro de 3 años habrá crecido, aumentado en estatura y en volumen tal vez, y entonces su camisa tiene que ser renovada. Entonces dice, así es la enseñanza técnica, cuando cambia el sistema económico, tiene que adaptarse para seguir orientando, en fin, formando personal adecuado para el desarrollo nacional. Entonces eso lo formula Luis Enrique Erro y el Politécnico se va a guiar por ese pensamiento para mucho tiempo. Y Basols, ya lo leyeron, lo que comenta. Adelante. Más adelante, por favor. Entonces, lo que se nota aquí es que el debate fue de orden nacional. Participaron muchos sectores, clases sociales, organizaciones políticas, para demandar finalmente la enseñanza técnica. Y lo argumentaban cada uno con sus intereses: la industria, la formación personal, la investigación científica, etc. Todo el conjunto de ideas fue marcando lo que sería más tarde el sistema de enseñanza técnica. Adelante. Y vean lo que quiero decir. El presidente Cárdenas lo percibe de esta manera. Dice, está planteada con rasgos de urgencia la necesidad de llevar a cabo una reorganización completa de la educación profesional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que donde quiera que se paraba encabezando mítines, le surgía esta demanda. Adelante. Y Juan de Dios Bates lo resume de esta manera. ¿Bien? Habla de un anhelo largamente fomentado, es decir, el debate nacional. Entonces, se convierte en hecho solamente cuando el presidente es Lázaro Cárdenas. Entonces, eso da idea, y eso es lo que marca una de las características de la identidad politécnica, porque no hay otra institución de carácter universitaria que haya sido formada de esta manera, mediante un debate nacional y por muchos años. Es propio del instituto, es una de las características de su identidad. Adelante. Adelante, por favor. Hay dos eventos que definen la fundación del Politécnico. Uno es precisamente la autonomía universitaria, que se dio por primera vez en 1929, pero consideraron que era incompleta porque no podían elegir al 100% sus autoridades la universidad. Y entonces en 1933 se produce un congreso de universitarios con el objeto de que la universidad, o en el seno de la universidad, había gente que quería que la universidad ayudara a la marcha positiva de la Revolución Mexicana, pero había también sectores que decían no, con la revolución nada, eran los sectores de derecha. Entonces se realizó un congreso. En el congreso hubo un debate muy intenso sobre el destino de la universidad, y entonces hubo un debate que centró la atención entre dos personajes muy importantes, Antonio Caso y Lombardo Toledano. Triunfa el sector avanzado, progresista, pero cuando llega a la universidad, la derecha toma la universidad y les impide entrar. Entonces hubo enfrentamientos, etcétera. Total, para resolver el problema, el gobierno nacional decidió darle la autonomía total
para responsabilizarlo, dije, a ver si la comunidad universitaria puede conducir a la universidad de manera adecuada para beneficio de la nación. A partir de entonces es autónomo la UNAM, pero entonces Narciso Bassols, en una intervención que tiene en la Cámara de Diputados, dice, sí, le entregamos a la universidad a los universitarios, pero lo que le dábamos de dinero, recursos, todo, ya no se lo vamos a dar. Tendrá que, si quiere, competir con otras universidades. Uno. La otra, queda la enseñanza técnica, que es la más importante porque con esa se prepara a la gente para producir bienes que afectan o benefician a la mayoría del pueblo, cualquier pueblo que sea. Entonces se queda con la enseñanza técnica y después viene el otro conflicto, Calles Cárdenas en 35. El presidente Cárdenas toma el poder en diciembre del 34 y comienza su régimen en 35. Lo primero que hace, como es de suponer, le da libertad a la clase obrera para que se organicen sindicatos y al organizarse en sindicatos demandan contratos colectivos y prestaciones, etcétera. Entonces hay muchas huelgas. Eso molestó mucho a la derecha y hablaron con Calles y Calles decidió encabezarlos. En junio del 35 hace una declaración importantísima. Le dice al presidente Cárdenas, o usted rompe sus relaciones con el movimiento obrero o lo deponemos, lo quitamos del poder. Esa fue la amenaza que profirió Calles, pero las condiciones ya habían cambiado. Entonces el movimiento obrero se unificó, el ejército no se dividió, todos los demás sectores del pueblo de México se dividieron los partidos, se dividió el Congreso de la Unión, se dividieron los jueces, las fuerzas, todos, pero unificados los obreros, al contrario, estaban dispersos, se unificaron. El ejército no se rompió, conservó su unidad y los dos sectores ofrecieron su apoyo al presidente. Entonces, eso ocurrió en un miércoles. Me parece que el viernes siguiente hubo una manifestación como nunca se había visto en México de apoyo al presidente. De manera que para el sábado siguiente de la misma semana se resolvió todo. Conservó el poder Cárdenas, cambió todo su gabinete y entra Gonzalo Vázquez Vela como secretario de Educación. Es así que se crean las condiciones para dar el gran paso de crear el Politécnico, pero se hace de una manera que lo van a ver, es distinto de cómo se forman las otras instituciones. Adelante. Ya lo había explicado. Adelante. El 1 de septiembre, cuando informa ante toda la nación. Dice ahí, el 1 de septiembre el presidente anuncia que la SEP está organizando la creación, la fundación de una institución que le llamaron en aquel entonces la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica para que funcione a partir de los primeros meses o días del año de 1936. Entonces, aquí ocurre algo que va a ser característico y que explica por qué es así el Politécnico. Adelante. Este ya es el resultado. Pero lo que hace Vázquez Vela, el secretario, es formar una comisión de gente notable vinculada con el proceso revolucionario, como por ejemplo Manuel Cerrillo Valdivia, como por ejemplo Beltrán, biólogo, Gamio de la paleontología, y así gente que después siguió actuando cosas notables para nuestro país. Fue una selección de 17 notables que trabajaron durante septiembre, a partir del 12 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre tuvieron el proyecto final y es que aparece en el periódico El Universal el 1 de enero de 1936. Ahí explica todo, los objetivos
incluso los planes de estudios. Entonces, esta forma en que se integra el Politécnico, repito, es muy novedosa, propia de la institución. ¿Qué discutieron, para que vean lo nuevo que significó? Discutieron la relación que debe haber entre enseñanza técnica e investigación científica. Discutieron la relación que debe haber entre teoría y práctica. Discutieron el papel de los talleres, el papel de la cultura en general, etcétera, para formar un estudiante, un profesional integral en todos los aspectos de la vida. Ustedes dirán, pero si es lógico eso. Sí, es lógico ahora, pero recuerden que en la época de Porfirio Díaz la enseñanza era escolástica, es decir, por ejemplo, como se ve en las películas, cuando dan clases de medicina, el doctor está en un auditorio inclinado, él hace, deshace, explica, y los alumnos escuchan, nada más escuchan y ven, pero no hacen, no meten las manos. Eso lo introduce el Politécnico, bueno, y que los investigadores den clases a nivel de licenciatura tampoco existía. Entonces eso lo introduce el Politécnico, introduce eso, introduce la teoría y la práctica, los laboratorios toman especial importancia cuando se crea el Politécnico, y los talleres, por supuesto, para que aprendiesen los alumnos a usar las manos y no solamente desarrollar el cerebro. Entonces, y además el deporte, por eso se impulsó el deporte, el fútbol americano primero, y se estableció, construyó un estadio que se llamó Salvador Camino Díaz, estaba en Santo Tomás. Bueno, entonces, como ven, van dos características que hacen distinto al Politécnico respecto de otras instituciones. Entonces, adelante. Los fundadores, es un cartel del año, ahí dice, por el 75 aniversario del Politécnico. Ahora vamos a cumplir el 90 aniversario en el año 26. Pero vean, fundadores del IPN, por lo menos 8, 7, 8. ¿Ven? Entonces, pero, adelante. Pero encontramos ese documento que está ahí, para que no hubiese duda. Ese documento es una invitación para rendir homenaje a los fundadores del Politécnico, y lo convoca Wilfrido Massieu, entre otros. Wilfrido Massieu, en el año 1940, cuando termina el régimen, rinde un homenaje a los fundadores, y dice que son Lázaro Cárdenas, Vázquez Vela y Batis. Entonces, por eso solicitamos que hubiera una sesión solemne del Consejo General Consultivo recientemente, hace unos meses, para que quedara oficialmente ellos como los fundadores, avalados por el máximo órgano del Politécnico. Eso no se había hecho antes, es algo nuevo. Por lo tanto, ahora ya sabemos quiénes son los fundadores, ya sabemos cómo se estructuró el Politécnico, o por qué tiene esas características, y otra cosa, los principios. Adelante. Bueno, viene otra etapa. En ese periódico, si ustedes alguna vez han leído el documento, encontrarán que en la primera parte está dedicada a lo que llaman los principios, es decir, qué va a hacer, cómo va a trabajar el Politécnico, cómo se va a orientar, etcétera. Entonces ahí están los principios. De ahí viene precisamente otro rasgo fundamental del Politécnico, tiene principios bien definidos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, ¿para quién se crea el Politécnico? Dice ese documento, prioritariamente para los hijos de los obreros
de los campesinos y de los trabajadores en general de nuestro país, prioritariamente. O sea que en caso de duda, en caso de competencia, el hijo del obrero o del campesino es el que tiene prioridad para entrar al Politécnico. Eso es lo que dice ese documento, entre otros principios. Por ejemplo, ¿por qué el Politécnico es estatal? Ahí también dice que el instituto va a formar profesionales que necesite el gobierno nacional para impulsar el desarrollo de nuestro país. Ese es el origen del carácter estatal del Politécnico. Adelante. Esto lo podemos pasar rápido. Son hechos notables que ocurren entre los años 40 y 50 finales. El primer cohete, el primer vuelo espacial, etcétera. La computadora, el descubrimiento del transistor, el vuelo del Sputnik, todo eso. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque son hechos notables, la energía nuclear, por la primera vez, la reacción en cadena, etcétera. Entonces son cambios que están ocurriendo en el mundo. La ECIME, por ejemplo, antes del transistor, la ECIME era reconocida como la mejor escuela de ingeniería de América Latina. Pero ¿qué pasó cuando se descubre el transistor? La ECIME perdió ese reconocimiento porque no había hecho investigaciones en estado sólido. Entonces no nos acoplamos inmediatamente a la era del transistor. Entonces quedó relegado la ECIME durante muchos años. ¿Ven las consecuencias? Entonces, adelante. La reacción nuclear. Adelante, espero que no se usen las armas almacenadas actualmente hoy día. Adelante. La computadora. Tuvimos uno en el Politécnico, uno de estas dimensiones. Era enorme, funcionaba en base a bulbos y su capacidad para calcular pues no se compara con una computadora de mano actual, ¿no? Pero lo tuvimos. Fue el Centro Nacional de Cálculo, fundado en 63, por estas razones, fue el centro más importante de América Latina en cuanto a computación y al servicio que se trata. Adelante. El transistor, precisamente. Adelante. La producción de luz por energía nuclear. Adelante. Este fue el evento que causó el mayor impacto en todas partes del mundo. ¿Y qué hizo este objeto? Simplemente mandar una señal que era pip, 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 pip. Y dio una vuelta nada más, pero fue suficiente para transformar el mundo. Entonces Estados Unidos se dio cuenta que estaba atrasado y surgieron los libros de Feynman, los de Berkeley. Se trató de transformar el sistema educativo norteamericano para superar ese estado en que lo dejó la entonces Unión Soviética, que fue la primera que produjo el satélite Sputnik. Adelante. No, antes aparece algo. A ver si se... Adelante. No. Entonces, regresamos. Ahí sobre el Simvestab, Uriarte. No está. Es extraordinario porque en ese cuadro surge la necesidad de formar los cursos de posgrado. Y el primero que reacciona es Manuel Cerrillo Valdivia y manda una carta precisamente a Eugenio Méndez Ocurro para que se haga ese cambio. Y dice que el centro de graduados, la escuela de graduados, es el centro que va a hacer posible que México pase
de una etapa a otra. ¿Cuál etapa? Dice Manuel Cerrillo Valdivia, hasta ahora hemos actuado bien, pero no hemos hecho más que copiar lo que hacen en el extranjero. Teoría, práctica, desarrollo tecnológico, todo lo aplicamos, pero creados fuera de México. No hemos aportado nada. Entonces, lo que quiso decir, y lo dijo, es: llegó el momento en que México debe pasar a la siguiente fase, generar ideas propias en ciencia y desarrollos tecnológicos propios según sus problemas y formar la gente adecuada para esos cambios. Entonces, esa es la motivación de por qué el Politécnico crea el CINVESTAB, porque consideró que con las escuelas de graduados se formaría en ese cuadro de gente notable capaz de transformar la ciencia, la tecnología y por lo tanto al país mismo. Entonces así se funda el CINVESTAB, pero al mismo tiempo piden todas las escuelas tener esa misma posibilidad y se establecen las secciones de posgrado en el Politécnico. Entonces después sigue avanzando el Politécnico y haciéndole caso a Erro, entonces surgen luego las unidades interdisciplinarias como la UPICSA. ¿En qué consiste su rasgo principal? El rasgo principal de la serie de instituciones parecidas a UPICSA es que el mercado creciente, la economía creciente, necesita de ingenieros, sí, pero ingenieros que tengan nociones de organización del comercio, de la industria, etc. Es decir, llevar las cuentas adecuadamente. Es decir, personas del tipo que se forman a ESCA o de otro lugar. Por lo tanto, crean profesionales con esas características. Y eso es la aportación del Politécnico para impulsar a la industria en esa nueva etapa. Entonces, luego viene otra, con los CIDIRES. Hay varios CIDIRES en el país. ¿En qué consiste también ahí? Es que ustedes lo deben comprender. Se desarrolla la enseñanza, la ciencia, la técnica, la investigación, todo, pero en Zacatenco o en Santo Tomás, no en ningún otro lugar. ¿Y qué pasa con la provincia? Tienen que venir los jóvenes a estudiar en el DF, entonces DF. Por lo tanto, entonces se planteó la posibilidad de que el Politécnico llevara su potencial científico y tecnológico al interior de la República para resolver problemas de orden local basados en el desarrollo científico notable del Politécnico. Ese es el sentido de los CIDIRES, que son varios y que han dado frutos muy importantes. Por ejemplo, en Baja California con ¿cómo se llama? Se me olvida ahorita. Es de orden, hace trabajos del mar. Sisimar. Sisimar fue decisivo para resolver un conflicto entre Estados Unidos y México, el problema del atún. Le dieron la tarea de argumentar científicamente, llegó a conclusiones válidas científicamente, se los entregó al gobierno y México ganó la controversia. Y la ballena gris. La ballena gris, ustedes saben, es parte fundamental de la economía de Baja California por el turismo. Se fue, ¿por qué? No se sabe, durante varios años. Entonces le encargaron ese problema a Sisimar. Sisimar lo resuelve con un protocolo de cómo debe ser tratado la ballena gris. Aplican el protocolo y la ballena está actualmente y es fuente de grandes ingresos. En fin, podría narrar más aportaciones, pero ahí lo dejamos. Y viene otra fase, la fase de los Cicata. Y ese sí lo conocí directamente porque el autor es Feliciano, precisamente. Aquí está. Fue el de la idea. Un día se paró y se preguntó ante nosotros: hemos aprendido a
plantear y resolver un problema de física experimental. Hemos aprendido a dirigir una tesis de licenciatura, hemos aprendido a dirigir una tesis de maestría, etc. Hemos aprendido a que nos publiquen en el Physical Review, el Letters, etc. Entonces, pero, ¿cuál es el impacto de nuestra actividad ante la sociedad? Entonces, de ahí surge el problema de la tortilla, que él abordó durante mucho tiempo, pero ha tenido problemas de salud, se interrumpió eso, pero él, un día le mandamos un mensaje: doctor, no se preocupe, que su obra ha sido de tal impacto que se aplica ahora. ¿Qué dijo de la industria moderna? Dice: formemos un centro con gente muy capaz, mandemos a algunos de ellos a explorar a esa industria, veamos cuáles son los problemas que tiene, propongamos una solución, integremos un equipo para que lo resuelva. Si no los tenemos aquí, contratamos de la SICE, de la CIME, etc. Si no los tenemos en el Politécnico, los contratamos de la UNAM. Y si no los tenemos en México, los contratamos del extranjero. Pero se forma el grupo para resolver el problema de la industria nacional. Y vamos a proponer algo más. Si se suman los trabajadores de la empresa que están preocupados por ese problema, entonces cuando se resuelva, esos trabajadores de la empresa van a elevarse académicamente. Los que no tienen títulos se titulan, los que tienen grado de maestría se doctoran, etc. Entonces ganaba la empresa, ganaba en conocimientos el Politécnico. Entonces fue un éxito muy grande debido al doctor Feliciano. O sea que podemos considerar que esa es una de las aportaciones de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Bueno, entonces, finalmente las cosas van cambiando, deja de ser estratégico lo del CICATA y aparece lo nuevo. Ustedes lo conocen más que yo, los grandes números, inteligencia artificial, robótica, etc. ¿Qué hacer? Entonces dice el director actual: vamos a formar los CIITAS. ¿Qué son los CIITAS? Son una especie de CIDIRES, pero tomando en cuenta que la industria se ha modernizado y que se desarrolla en un entorno geográficamente pequeño. Es decir, aquí, por ejemplo, ver qué industrias son las que están a una distancia corta, y se verá que hay industrias de alta tecnología. Entonces, tiene que ser capaz de adoptar, de entender, comprender, asimilar la ciencia relativa a esos campos de la actividad científica. Tiene que ver a expertos con esa tecnología y entonces ofrecer los servicios al entorno, pero el entorno puede ser de industria, puede ser de servicio o puede ser de relación con el medio ambiente o de carácter agropecuario, como en Veracruz. En Veracruz está centrado básicamente en la mejora de la producción de los productos propios de Veracruz, o en Oaxaca para mejorar el mezcal, por ejemplo, entre otras cosas. Bien, entonces la capacidad del Politécnico se está potenciando con la creación de los CIITAS, que es lo último que se ha creado y que hace que nuestro instituto siga siendo considerado como la mejor institución en materia de ciencia y tecnología de México. La razón es como lo explicamos en parte. Entonces, como ustedes vieron, en ese proceso el Politécnico actúa falta hablar del servicio social, etc. Son cosas características del Politécnico, son parte de su identidad. Entonces, estudiar la historia nos ayuda a comprender los objetivos que persigue el Politécnico y nos orienta para actuar adecuadamente, a tiempo y por delante, para ser vanguardia, no retaguardia, no al parejo, sino adelante, conduciendo, orientando el desarrollo de la industria nacional. Pues eso es lo que quería comentarles. Es la síntesis de lo que hemos investigado y descubierto. Como ven,
fundado en documentos para orgullo del Instituto y de la Comunidad Politécnica. Muchas gracias por escuchar. Y si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro Modesto. Bueno, pues hay espacio para preguntas, dudas, comentarios. A ver, profesor Angulo. Ay, se hizo la luz. Gracias. Sí, oye, bajo. Sin embargo, quiero lanzar una pregunta que no sea tan complaciente con nuestra propia historia, pero que el Instituto lo merece. Sí. Pero también merece hacer un buen catálogo de autocríticas. Cuando digo auto, me refiero a la institución. No es este el momento para hacer esa lista. Sin embargo, vale la pena un día concentrarse en eso. Creo que muchos profesores del Politécnico tenemos algunas opiniones al respecto. No es que. Por ejemplo, ¿por qué la vocacional, cuando se extendió a 3 años, quitó los cursos de física de los últimos semestres? Eso contradice todo el espíritu de lo que has propuesto hoy, de avanzar en ciencia y tecnología. El caso es que hoy recibimos estudiantes que no están muy cerca de la física, porque la dejaron de aprender desde hace un año o más. Pequeños detalles de esos que terminan afectando el nivel educativo de los estudiantes de enseñanza media superior. Y esa es tan solo una dicha casi al azar. Entonces, para terminar, ojalá pudiéramos hacer un buen catálogo de críticas que han hecho que la marcha de este gran proyecto no haya sido tan eficaz o rápida como lo merecía realmente. Gracias. Pues gracias, Angulo, por tu opinión. Pero el interés hacia esos puntos, no cero, ha ido creciendo y creo que hay proyectos ya en marcha y nosotros los vamos a tocar también. Pero hay que recordar esto, cuando nace el Poli, no todos los sectores de la sociedad lo apoyan. ¿Por qué? Por su naturaleza clasista. Dice, cuando dicen está hecho prioritariamente para hijos de trabajadores, ahí crea un conflicto de entrada. Hay algunos sectores que no están de acuerdo con eso y por supuesto que no apoyan al Poli, al contrario, lo atacan. Y recuerden esto, en la huelga del 42 fue porque querían desaparecer al Politécnico. O sea, termina el régimen de Cárdenas, llega el de Ávila Camacho y ¿qué pasa? El presupuesto que le daba el general, 100, al segundo año, tercer año de vigencia del régimen de Ávila Camacho, se fue al 0.32%. Es decir, bajó abruptamente el presupuesto para el Politécnico. ¿Qué más? Se expidió una nueva ley orgánica de la SEP, en donde no se menciona en absoluto la existencia del Politécnico, para darle las tareas y les daba las tareas de enseñanza técnica a diferentes universidades. No solo eso, sino que en la práctica, un día el secretario de Educación, eso está narrado en varios documentos, fue a visitar a Macié, que era el director general, y le dice, señor, vengo a pedirle su renuncia, pero no se preocupe usted porque va a tener un nombramiento de director de una vocacional. Macié preguntó por qué le pedían su renuncia. La respuesta, porque el Politécnico va a desaparecer. Lo decía el secretario de Educación Pública en ese entonces Béjar Vázquez, que también se quería formar el CENTE en el año 41 y quiso intervenir para cooptar a la dirección del CENTE
y prefirieron aplazar el Congreso Constituyente al 43. Es decir, una gente totalmente de derecha, ¿no? Pues se salva el Politécnico gracias a la huelga de los estudiantes de marzo del 42, donde la exigencia fundamental era una ley orgánica que lo protegiera, aparte de otras cuestiones más materiales, laboratorios, etc. Entonces, no ha sido fácil el camino del Politécnico para avanzar, de manera que internamente ha habido cambios hacia atrás, ¿no? Que tenemos que valorarlos. Por eso vale la pena conocer los principios originales, porque nos sirven para orientarnos y llevar a cabo las acciones pertinentes para fortalecer siempre al Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Bueno, mi nombre es Eberto Reynel, soy el decano de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de aquí de Zacatenco. Y retomando un poco la intervención anterior del profesor, creo que sí hace falta justamente traer pues a la mesa la problemática general del instituto, de las escuelas, desde luego, pero para comentar algo muy puntual, es decir, hay mucho que decir efectivamente, es lo que yo creo que actualmente traba mucho el desarrollo del instituto es el excesivo centralismo, digamos la gobernanza del instituto es excesivamente centralizada e impide a las escuelas poder desarrollar todo su potencial que tienen, es decir, están demasiado digamos controladas por la administración central del instituto. Ese es el problema mayor que observo y habría que ese y otras cosas también importantes traerlas a discusión en el instituto y buscar solución a todo eso, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias por su opinión, maestro. Usted forma parte del decanato, así que ahí lo puede plantear otra vez y precisar. Y podemos abordarlos, ¿por qué no? Hemos tocado muchos puntos antes intocables y hemos llegado a conclusiones distintas, ¿no? Pero valiosas para la institución. Así que yo sugiero eso. Pero por otra parte, pues hemos tratado de avanzar en ese punto que tiene que ver con, y eso es posible abordarlo sin modificar la ley orgánica, tan solo el reglamento interno que se puede hacer dentro del Politécnico y otros reglamentos, para permitir precisamente eso, que haya más capacidad de la institución, de la unidad, de la escuela o centro, de dirigirse o de nombrar, más que eso, de nombrar a sus dirigentes más rápidamente y eligiendo al mejor de los mismos. Entonces eso es posible cambiando solamente reglamento interno y otros, de manera que lo puede proponer. Muchísimas gracias por su plática, maestro Cárdenas, y bienvenido a esta su casa. Soy Gerardo Contreras. Parece que hay... Sí, sí. Adelante. Sí, la idea de la creación de los ICATAS fue esa, efectivamente, o sea, tener estos institutos de investigación para que generaran pues, capacidades en conocimientos, en aplicaciones y finalmente en patentes. De hecho, yo creo que a nivel federal, nacional, este triángulo virtuoso se ha vuelto un triángulo moroso. Esa es otra de las situaciones que hay que ver. O sea, la academia, gobierno, industria o empresa, pues no han funcionado al 100%. ¿Sí? Y en Politécnico sí tenemos patentes y patentes valiosas. O sea, la tinta indeleble, digamos que siempre se usa para las
elecciones, ¿verdad? No sé cuántos años más tendrá el Politécnico la propiedad. También el aceite de aguacate, ¿verdad? O sea, ha habido desarrollos, ¿sí? En parte pudiera ser por eso, porque pues hemos sido la segunda institución o la tercera institución después a nivel nacional, ¿no? Yo, al igual que el maestro René, siento yo que debería de haber un poquito más de libertad, digamos no autonomía como una UNAM, ¿verdad? Pero sí un poquito más de libertad en cuanto a los movimientos internos que pudieran hacerse tanto en las actividades, el eje principal que es la educación, para eso estamos aquí, y los ICATAS también la tienen que cumplir, ¿sí? La educación es el eje principal, no se nos vaya a pasar de vista. Claro, a diferencia de la UNAM, en donde los institutos, ¿sí?, de investigación no están obligados a impartir clase, pero sí a hacer investigación y reportar sus investigaciones, ya sea como artículos en publicaciones y en revistas internacionales de alto impacto o en patentes, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos un espacio un poco limitado. Como dice usted, maestro Cárdenas, a lo mejor el reglamento hay que cambiarlo, y a lo mejor tendría que cambiarse algo más arriba. Pero en fin, eso lo pongo nada más como una cuestión. Y excelente plática, maestro. Muchas gracias, doctor. Creo que entre todos podemos llegar a conclusiones válidas si nos organizamos para ello. Espero que con motivo del 90 aniversario, porque con motivo de ese aniversario 90, que falta poco, varios sectores se están organizando, entre los cuales está el decanato, formando comisiones de trabajo para analizar problemas profundos de gran importancia para el futuro del Politécnico. Yo creo que es el momento para que la comunidad también opine sobre diferentes aspectos de la actividad del Politécnico. Porque lo que debemos hacer, cualquiera que sea la propuesta, es para fortalecer, no para debilitar al Politécnico o peor aún, desaparecerlo, ¿no? ¿Quiere hablar? ¿Alguien de ustedes? No. Creo que es todo. Bien, ¿ninguna otra participación, intervención? Sí. Modesto, ¿qué puede decir, ya que cuando se creó en 96 hasta la fecha es el periodo neoliberal? Porque las industrias privadas junto con el CONACYT daban dinero, sobre todo en la época de Fox y Calderón, y las patentes se quedaban con las industrias privadas. Y otra cosa, ¿qué pasó con el IMP? Lo descentralizaron, desmembraron la industria petrolera. Sí, yo tengo entendido que Cárdenas invitó primero a la UNAM y no quisieron. Entonces Cárdenas crió el IPN, ¿no? Y antes, ¿recuerdan? No dijiste nada, que era un sector integrado, Prevo, Bocas y hasta la superior. ¿Qué puede decir del periodo neoliberal? Bueno, en términos generales, neoliberalismo en México y en el Politécnico. En términos generales, resulta que cuando una empresa, lo acabo de mencionar, hace un acuerdo con una institución y se lleva a cabo el proyecto, ganan los dos, porque la empresa gana resolviéndose su problema, pero elevando el grado de sus trabajadores. Y la institución gana porque si no conocen del problema, contrata gente que lo conoce y amplía su campo de estudio, de investigación. Entonces todos ganan.
pero cuando no hay esa vinculación, se pierde. Entonces lo que quiero decir es que en esa época se vendió parte de Pemex, parte de la CFE, parte en fin, muchas empresas del Estado que sometían sus problemas a la solución en la universidad o en el Politécnico. Se acabó ese campo, por lo tanto el Politécnico dejó de aplicar sus conocimientos y se injuntó, que se hizo pequeño, perdió el rumbo en muchos aspectos. Se pierde mucho, profesor, cuando la empresa, en este caso la estatal, que era la fundamental, dejó de plantear problemas al Politécnico. Por ejemplo, había varios proyectos con ESIA, por ejemplo, en exploración. Entraban a la ESIA 90 millones de pesos al año. Es mucho dinero. Viene el cambio, rescinden el apoyo, no hay proyectos nuevos, 90 millones de pesos menos. Pero eso significa mucho para los laboratorios, etc. Entonces, perdió mucho el Politécnico, efectivamente. Pero esperemos que el neoliberalismo vaya desapareciendo por acción de la comunidad, tanto de fuera del Politécnico como dentro del Politécnico. Mucho de lo que puedo decir. ¿Puedes decir algo sobre el CENETI? No sé. ¿CENETI? ¿El qué? CENETI. ¿Cuál es? Eso fue en el 68 que le quitaron a las prevocacionales. Pues lo que decimos, ha sufrido muchas presiones el Politécnico, no siempre para mejorar su calidad, al contrario, para disminuir su calidad. Entonces debemos estar atentos, la comunidad, para combatir esos cambios, ¿no? Y no dejarlos que hagan lo que quieran. Gracias. Una más. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Cisneros García. Una de las materias que imparto es Sociedad de Conocimiento. Sabemos que el instituto se creó porque la UNAM no quiso apoyar al general Cárdenas en la industrialización del país a través de la industria petrolera. El general Cárdenas se vio en la necesidad, también por consejo y esto no se comentó, por consejo también del general Francisco J. Mújica, en crear una institución para este fin. Fue inmediatamente en 1940-41 cuando la élite mexicana invita a economistas de la Escuela Austríaca de Economía, tendencia que después fue considerada como tendencia neoliberal, para tratar de contrarrestar lo que ellos le llamaron las políticas intervencionistas del Estado. Se dice que las políticas intervencionistas no es otra cosa más que la regulación del Estado para mejorar la economía y el desarrollo del país, pero en todo el país, no solamente a las élites, sino a toda la sociedad. En el instituto tenemos un lema, la técnica al servicio de la patria, y tenemos 10 máximas del decálogo del estudiante politécnico. Uno de ellos es: soy politécnico para alcanzar las conquistas universales y ofrecérselas a mi pueblo. Porque me duele, el otro es: porque me duele la patria en mis entrañas y aspiro a calmar sus dolencias. Y el otro: porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido. Estos elementos que estoy mencionando, mi pregunta es: ¿de qué manera podríamos nosotros incluirlos en los nuevos planes y programas de estudio que se están ya tratando de implementar en el nuevo plan de estudios que se iniciaría a partir de agosto del próximo año? Gracias, doctor. Mire, lo que yo sé es que en la UNAM, por los años primeros 30 y tantos,
la comunidad universitaria o algunos de sus elementos propusieron establecer materias de tipo de enseñanza técnica e incluso carreras. Es decir, hubo un movimiento interno en la UNAM, pero interno, no ningún personaje lo estaba impulsando, más que la propia comunidad. Pero no fueron aceptados. La UNAM no aceptó esos cambios. La Escuela de Bacteriología, de donde nace la Escuela de Ciencias Biológicas, fue una propuesta de universitarios notables, profesores de la Preparatoria Nacional. Lo diseñaron y lo propusieron a la UNAM, al rector. No fue aceptado. Ellos creyeron que podían proponerle al Congreso de los Universitarios, no tuvieron oportunidad. ¿Dónde lo presentaron? Cuando Lombardo Toledano funda la Universidad Gabino Barreda. En 1934 la aceptan, ahí funciona la Escuela de Bacteriología y se transforma en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces, es lo que yo puedo decirle acerca de la lucha dentro de la UNAM para cambiar el rumbo de la UNAM en relación con la revolución. En cuanto a lo otro, es lo último que planteó, ¿cuál fue? No le escucho con el micrófono, por favor. Sí, las 3 de las 10 máximas del decálogo sí. del estudiante politécnico. Sí. Despertar el hermano dormido, lograr las conquistas universales y ofrendárselas a mi pueblo. Sí. Yo creo que, bueno, lo que yo sé es que el decálogo, hasta ahorita no sabemos quién lo formuló, si un organismo colegiado o fue una persona, porque tiene cosas muy positivas, pero tiene también algunas cosas medio ambiguas. Entonces, no se ha querido tocar el punto de cambiarlo porque es un documento histórico, bien o mal, es un documento histórico y tiene muchas cosas muy positivas que no puede ser que se le cambie, sino quizás lo mejor es formular otro. Pero por otra parte, la ley orgánica, si lo leemos bien, tiene muchos aspectos que contiene el decálogo. Por ejemplo, la noción de que el instituto es una organización para resolver problemas del Estado mexicano, cuando se propone luchar por la independencia económica, ahí está. Y así otros aspectos. En particular, cuando la pandemia dijeron el mundo va a cambiar, el sistema educativo va a cambiar, pero creo que no cambió gran cosa porque siguen. Pero el Politécnico estaba preparado. ¿Por qué? Porque dice su ley orgánica y sus reglamentos lo reflejan. Está educado para ser solidario con los pueblos que luchan por su independencia y con los pueblos o con partes del pueblo que tienen problemas económicos o sociales. De ahí viene el servicio social que todo el mundo hace con mucho gusto. Entonces tiene cosas muy buenas nuestra ley orgánica. Por eso, si usted se da cuenta, la primera, la segunda y la tercera duraron muy poco. La comunidad politécnica pidió que se les cambiara, no que permanecieran. En cambio, la ley del 81, la comunidad politécnica la ha defendido a capa y espada cuando han querido modificarla. Por esto, porque la mayor parte de su contenido refleja lo que decía el periódico de 1936. Gracias, maestro. Un comentario. El problema es ahorita, hay que recordar que Cedillo, que el creador de Arroba es egresado politécnico. Eso es abajo todo el. Bien, pues parece que las participaciones se agotaron. Gracias, maestro Modesto. Gracias a todos los presentes. Bueno, permítanme leer un reconocimiento. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento al MNC Modesto Cárdenas García por la presentación de la conferencia El Politécnico, una institución del Estado
para industrializar a México. En el auditorio, doctor Víctor Flores Maldonado, de esta escuela. Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2024. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, maestro Modesto. Gracias a todos por su tiempo.